Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Diamante Brillante solo con el equipo de Cynthia. Cynthia tiene un equipazo, eso lo sabemos todos. Y teniendo en cuenta que tan solo hemos jugado con los equipos de Ash y hace muchísimo tiempo con el equipo de la prota de esta generación, creo que va siendo hora de probar con alguien diferente. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon, solo podemos usar a los Pokémon de Cynthia o sus pre-evoluciones, no podemos superar el level cap de los gimnasios o la liga antes de empezar los combates, aunque sí podemos hacerlo durante los combates o la liga, no podemos usar objetos en combate, salvo los equipados, y jugaremos en modo fijo. Os aviso de que he escondido un Wurple en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿cuál es vuestro campeón favorito? Ya sea por su diseño, por su equipo, o por la importancia que tenga en la historia, dejadme en los comentarios cuáles son. Ahora sí, empezamos. ¿Que hay un Gyarados rojo en el lago? ¿Pero qué me narras? Vamos para allá. Empezamos la aventura en nuestro pueblo, de Chill, donde iremos a ver a nuestro amigui aquí al lado. Mira, que hay un Gyarados rojo en el lago y lo voy a pillar. ¡Sí! Nos vamos con el petardo hasta el lago. Todo esto era campo. ¿Campo de qué? Sí. Nos acercamos para fisgar en el maletín. ¡Ayuda! Pillamos a Chinchar para que el rival se quede con Empoleon, que es su Pokémon en el Masters, e imagino que es el canon para él. Y tras salir de aquí, decirle al Yayo que nos hemos quedado con sus Pokémon, nos vamos a su laboratorio para que nos dé el visto bueno y nos deje ponerle mote al Chinchar, al que llamaremos Mayoría, como la gran mayoría de personas que ven mis vídeos y no están suscritas. Es totalmente gratis y me ayudaría un montón a crecer. Nos vamos a casa para pillar tremenda gorrita y seguimos nuestro camino. ¿Sabes capturar Pokémon? ¿Sí? No. Nos hace el tutorial y ahora nos vamos a Ciudad Jubileo para buscar a 3 payasos. Mira qué fácil he encontrado a 2. Y ahora nos iremos por aquí para encontrar a nuestro inicial, este Badiou, al que llamaremos Bronia. Y ahora nos toca andar muchísimo con este Pokémon para aumentar su felicidad, hasta que por fin nos evoluciona en Roselia, al que tenemos con los ataques del Roserade de Cynthia. Cynthia, que estaba pillando Pokémon y uno me salta. Sí. Pero ¿y este colgado? Seguimos avanzando, nos damos un paseillo con el niño este y ahora nos iremos a la mina para buscar al líder, Parguela. Pargueland. Lo mandamos al gimnasio y ahora nos vamos a pegar con él por la primera medalla. Empieza con Geodude y nosotros con Bronia, con quien lo debilitamos con Energibola. Le sigue Onix. Atacamos con Energibola, sobrevive por robustez, nos pega con lanzarrocas, le cura y con otra Energibola lo dejamos KO. Por último saca a Cranidos, al que debilitamos de una sola Energibola. Nos vamos a volver a Ciudad Jubileo para encontrarnos con que estos Parguelas están aquí molestando y tras darles tremenda paliza y dejar que se nos acerque una random, o sea, nos iremos por aquí para arriba hasta llegar a Pueblo Aromaflor, donde este señor nos dará un Hirachi, pero obviamente no lo vamos a usar. Tararí. Ha secuestrado a mi papi. ¿Tú qué? Papi. Y pues nada, nos iremos aquí para pegarnos con el matao este, y luego aquí para pegarnos con estos dos para conseguir la llave con la que entraremos en el sitio este. ¿No eres como muy rubia? Pero ¿y la pava esta? Derrotamos a su gato gordo, ayudamos a esta gente, y ahora sí nos iremos por aquí, donde capturaremos a otro miembro del equipo, este Shellos, al que llamamos Gepard. ¡Oli! Malta nos pide que la acompañemos por aquí, así que tras un montón de combates dobles y una larga caminata, por fin llegamos a la salida. Oye, ¿qué? ¿En serio? Y un poquito más adelante llegamos a Ciudad Vetusta, donde pillamos el kit de explorador para irnos al subsuelo. ¿Y esto es random? ¿Hola? Y ahora nos vamos al gimnasio, donde tras jugar al escondite con una pandilla de random... ¿Cómo me has descubierto? Por la peste. Nos pegaremos contra la líder. Empieza con Cherubi y nosotros con Bronia, con quien la debilitamos de una bomba lodo. Le sigue Turtwig, quien también cae de un golpe, y a este le sigue Roserade. Usa picotazo venenoso, nosotros bomba lodo, usa tormenta floral, y ahora usamos otra bomba lodo, debilitándolo y ganando el combate. ¿Y esta música? ¿Pero qué? Y ahora nos vamos a colar aquí para ir arriba del todo, donde nos pegaremos con la pava esta para salvar al tío de las bicis. ¡Buah! Tremenda estatua, ¿que no? No tiene p... Pillamos la bici que nos da este pavo. Bajamos por aquí y ahora entramos en el Monte Corona. ¡Oh! Esa cara da más miedo que el hecho de que la gran mayor... Que no, que es broma. Pillamos la piedra espíritu de este, nos vamos con la señora del Clefairy. ¡Dale! Y ahora llegamos a Ciudad Corazón. ¡Mamá! ¡Hija! ¡Mamá! Y tras enterarnos de que nuestra madre era una pro en esto de los concursos Pokémon, aunque no hemos visto ni un trofeo en casa, nos toca irnos a este coso donde pondremos la piedra espíritu y ahora nos iremos al subsuelo para hablar con un montón de peña y hacer los cosos necesarios para conseguir por fin a este Spiritomb al que llamamos Sile. Nos vamos ahora a Pueblo Sosiego, donde nos pasaremos por la cueva esta de aquí. Venga, vamos a dibujar esto. ¿Pero esto qué es? Seguiremos avanzando para llegar por fin a Ciudad Rocabelo, donde nos haremos un pequeño cambio de look. ¡Wow!
Tremendísimo outfit, ¿que no? Y ahora nos toca ir al gimnasio, donde empujaremos estos cosos para abrirnos camino hasta la líder, contra la que nos pegamos. Empieza con Meditite y nosotros con Sile. Cambia a Machoke, atacamos con Psíquico, le cura, atacamos de nuevo, y ahora cambiamos a Bronia y ella vuelve a curarle. Atacamos con Brillo Mágico, debilitándolo, y ahora saca a Meditite de nuevo, al que debilitamos con Bola Sombra. Por último saca a Lucario. Usa Garra Metal, nosotros le damos un crítico de Bola Sombra, y ahora cambiamos a Sile, quien recibe una Garra Metal. Pero con Bola Sombra lo debilitamos y ganamos el combate. Cintia, que me han robado la Pokédex. ¿Cómo? Nos pegamos con los parquelas estos para recuperar la Pokédex y ahora nos vamos por aquí y por aquí hasta llegar por fin a Ciudad Pradera, donde nos colamos en el gimnasio. Evolucionamos a Gepard en Gastrodon y ahora sí nos pegaremos con el cuarto líder, Mananti. Empieza con Gyarados y nosotros con Sile, aunque cambiemos al toque a Gepard, quien recibe un triturar. Nos pega de nuevo, usamos tumbarrocas, nos curamos con restos, nos pega de nuevo y nosotros también. Le cura y ahora usamos dos tumbarrocas seguidos, debilitándolo. Le sigue Quagsire. Cambiamos a Bronia, usa Danza Lluvia y ahora lo debilitamos con Energibola. Por último saca a Floatzel. Usa Colmillo Hielo, se envenena por punto tóxico y atacamos con Energibola, debilitando y ganando el combate. ¡Bombardeo Ciudad Pradera! ¿Cómo? ¿Cómo? Perseguimos al pavo este por media región para pegarnos con él aquí y tras esto avanzamos un poco más. ¿Tú quién eres? ¿Pero qué? La Cintia esta nos pide que nos vayamos a calmar a unos patos, así que nada, allá vamos. Y como a Cintia le ha gustado esto de mandarnos a hacer cosas, nos manda ahora al pueblo de su abuela para llevarle un coso. Y así llegamos al pueblo Kaelestis. Voy a meter tremenda bomba aquí que te vas a quedar ¡pum! Lo derrotamos, pasamos a ver este coso y ahora salimos de... ¡Ah! ¡Basta! Nos vamos a volver a Ciudad Corazón para ir al gimnasio. ¿No recuerda esto a la sala de Dianta, pero en plan Darks? Y ahora nos pegaremos con la líder, Fantina. Empieza con Dribbling y nosotros con Sile. Usa Infortunio, nosotros pulso Umbrío, le cura, atacamos de nuevo, le vuelve a curar y atacamos de nuevo, debilitándolo. Le sigue Gengar, usa Rayo Confuso, nos atacamos y ahora nos usa Brillo Mágico, debilitándonos. Sacamos a Gepard, nos confunde con Rayo Confuso, nos golpeamos, usa Brillo Mágico y ahora usamos Terremoto, dejándolo KO. Por último saca a Mismagius, quien nos debilita con Hoja Mágica. Sacamos a Bronia, esquivamos el Rayo Confuso, atacamos con Bola Sombra, nos golpea con Golpe Fantasma y ahora usamos otra Bola Sombra, debilitándolo y ganando el combate. ¡Sí! ¡Qué manía con asustarme! Y ahora que hemos demostrado ser buenos entrenadores, vamos a ir a por los concursos Pokémon. ¡Sí! ¿Pero esto qué es? No pasa nada, amigos, seguimos vistiendo mejor que toda esta gente. Nos daremos un paseillo nadando y andando por aquí para llegar ahora a la siguiente ciudad, Ciudad Canal. 5 medallas tengo ya y ahora me toca ir a por otras. ¡Sí! Vamos a pasar del gimnasio para irnos a la Isla Hierro, donde conoceremos a Quinoa. Mondongo. Nos daremos un paseillo con él, nos pegaremos con los parquelas estos. Y ahora por fin Quinoa nos da un huevito. Aquí pillamos también una piedra día, con la que por fin evolucionamos a Bronia en Roserade, y tras volvernos a Ciudad Canal y dar vueltas y vueltas por aquí, conseguimos abrir el huevo del que sale este Riolu, al que llamaremos Welt. Y este es otro Pokémon que evoluciona por felicidad, así que nos toca dar más vueltas y vueltas para hacer que sea más amigo y nuestro, hasta que por fin lo evolucionamos en Lucario. Y ahora sí nos vamos a ir al gimnasio para pegarnos con el líder, Acerón. Empieza con Bronzor y nosotros con Gepard. Usa Espacio Raro y Rayo Confuso. Usamos Escaldar, pone una tormenta de arena, nos atacamos, usa Foco Resplandor, atacamos, le cura, atacamos de nuevo, quemándolo, usamos otro Escaldar, nos confunde de nuevo y ahora cae con la quemadura. Le sigue Steelix, usamos Terremoto, él hace lo mismo y ahora usamos Escaldar, debilitándolo. Por último saca Bastiodon, atacamos con Escaldar, se cura con la valla y usa Defensa Férrea, atacamos de nuevo, quemándolo, nos usa Foco Resplandor, le cura y ahora atacamos con dos Escaldar seguidos, debilitándolo y ganando el combate. Que acabo de terminar un combate, ¿qué pasa? Pues no, que estaba capturando Pokémon y me ha salido tremendo Shiny. ¡Sí! Tenemos Terremoto, nos mandan a ver al Lago Valor. Mirad. ¡Ayuda! ¡Me van a empeñar! ¡Salvajes! Aquí nos pegamos con el pelo croissant este, al que derrotamos. Y antes de seguir nos vamos a ir por aquí para buscar a otro miembro del equipo, este Givel, al que llamamos Natasha. Lo evolucionamos ahora en tremendo Gabite y ahora sí nos vamos al Lago Veraz. Que los pelotazones estos están haciendo cosas. ¡Oye! Nos pegamos también con la parguela esta que estaba molestando y ahora nos toca seguir por aquí. Nos vamos a este lago, que es donde se puede capturar a Fibas, pero como no tenemos la caña buena, pues nada, ya volveremos. Y ahora llegamos a la ruta 216. ¡Qué frío! Avanzamos por aquí, arrastrándonos por la nieve, hasta que por fin llegamos a Ciudad Punta Neva, donde iremos al gimnasio. ¡Pero déjame subir! Y ahora sí, nos pegaremos con la líder. Empieza con Snover y nosotros con Well. Usamos Maquinación, ella usa Neblina, usamos otra Maquinación, nos ataca
ataca con hidropulso y ahora usamos esfera Ural, debilitándolo. Le sigue Sneasel, quien nos golpea con un crítico de excavar, dejándonos KO. Sacamos ahora a Gepard, usa afilagarras y nosotros 2 tumbarrocas, debilitándolo. Saca ahora a Medicham, usa corpulencia, nosotros atacamos con un crítico de escaldar, le cura, atacamos de nuevo, quemándolo, nos pega con demolición y con otro escaldar lo debilitamos. Por último saca a Bomba Snow, cambiamos a Bronia, quien recibe un giga drenado y ahora atacamos con Bomba Lodo, debilitándolo y ganando el combate. Amigos, atentos. Tiene la misma cara que Barry. Oye, nos vamos ahora al lago Agudeza, donde nos encontramos con que a nuestro amigo le han dado tremenda paliza. Esa pava del equipo Galaxia me ha derrotado muy fácilmente. Y sigues con el su. Antes de seguir hablamos con este pavo para que nos dé la caña buena. Y ahora sí nos vamos al lago para pescar en cada uno de estos sitios en busca de un Fibas, hasta que finalmente lo conseguimos y lo llamamos Himeko. Nos iremos a hacer unos pocos shows por aquí así con buen ritmo. ¿Pero esto qué es? Y tras subir la belleza de Himeko al máximo, le subimos un nivel y evolución en esta preciosa Milotic. Oye, ¿qué? So. Pero ¿y este random? Nos damos toda la vuelta por la base del equipo Galaxia, consiguiendo la llave esta para poder seguir avanzando, hasta que nos encontramos con Helio, al que derrotamos y nos da la Master Ball porque sí. ¡Suelta a los legendarios! ¡Que no me toques! Liberamos a los legendarios y ahora nos toca subir todo el Monte Corona hasta llegar a la columna Lanza. Dialga lo va a hacer todo polvo. Esto me suena. Flashback. ¿Pero qué esto pasó en Hisui? End of flashback. Y aquí tendremos un 2 contra 2 con esta chusma. Empiezan con 2 Bronzor y nosotros con Gepard y Munchlax. Usamos escaldar, ponen reflejo y pantalla luz, y Munchlax ataca con un crítico de mordisco. Usamos escaldar, nos confunden a Gepard, Munchlax debilita a Bronzor y ahora sacan a Golbat. Usan bomba lodo, fallamos tumbarrocas, nos pegan con vendetta, atacamos con mordisco, nos usa giga drenado, atacamos con tumbarrocas, usan vendetta y Munchlax debilita al otro Bronzor. Sacan ahora a Purugly, cambiamos a Natasha, Barry cambia a Hercross, ellas usan golpe cuerpo y giga drenado, nos da un golpe crítico de aire afilado, usamos demolición dejando KO a Purugly y también danza espada. Saca ahora a Golbat, cambiamos a Himeko, usa niebla y aire afilado, atacamos con ladrón, debilitan a Hercross, usan aire afilado y atacamos con rayo hielo. Barry saca a Munchlax de nuevo, usa colmillo veneno y giga drenado y nosotros rayo hielo debilitando un Golbat y golpe cuerpo. Usamos recuperación, nos pega, usamos golpe cuerpo y con un escaldar lo dejamos KO. Munchlax cae por el veneno, sacan a Skuntank y Barry saca a Staraptor. Usamos doble equipo, escaldar y a bocajarro, usa gas venenoso, atacamos con escaldar y con un último ataque lo debilitamos y ganamos el combate. Aparecen los legendarios, quienes liberan a Dialga y después de que Helio nos mire con cara de What the? nos toca pegarnos con él. Empieza con Honchcrow y nosotros con Gepard. Nos da un crítico de tajo umbrío, usamos tumbarrocas un par de veces, usa despejar, le cura, atacamos, usa otro despejar, volvemos a atacar, nos da un crítico más, le vuelve a curar y ahora lo debilitamos con 2 tumbarrocas. Le sigue Gyarados, usa cascada, la cual no nos afecta, usamos tumbarrocas un par de veces, nos pega con triturar, usamos bomba lodo, envenenándolo y ahora usa terremoto, debilitándonos. Sacamos a Bronia, con quien lo debilitamos con bomba lodo y ahora saca a Crobat. Usa viento afín, nosotros bola sombra, nos pega con aire afilado, atacamos de nuevo y ahora cambiamos a Himeko, quien recibe un par de golpes, pero con rayo hielo lo dejamos KO. Por último saca a Weavile, usa excavar, nosotros escaldar, vuelve a usar excavar, nos curamos con recuperación, nos pega, usamos escaldar, nos volvemos a curar y tras otro excavar atacamos con escaldar, quemándolo. Vuelve a usar excavar, pero la quemadura lo debilita cuando está bajo tierra. ¡Ea! Aparcao. Nos vamos ahora a enfrentar con la deidad Pokémon del tiempo, Dialga. Hablamos con nuestra gente y ¡ea! Crisis resuelta. Y ahora nos vamos por aquí hasta llegar a Ciudad Marina. Oye, ¿a que se parece a un Snorlax? Pues ¡ea! Vamos a tocarle un temazo. Y ahora sí nos vamos al gimnasio, donde evolucionaremos por fin a Natasha en Garchomp antes de ir a pegarnos con el líder. Empieza con Raichu y nosotros con Natasha. Usa Surf, nosotros danza espada, nos pega de nuevo y ahora atacamos con terremoto, debilitándolo. Le sigue Octillery, al que debilitamos con otro terremoto y a este le sigue Ambipom. Nos pega con doble golpe y nosotros con terremoto, dejándolo KO. Por último saca a Luxray, quien nos debilita con colmillo hielo. Sacamos ahora a Gepard, nos golpea con triturar y atacamos con terremoto, debilitándolo y ganando el combate.
combate. Amiga, deja de moverte que me estás poniendo tenso. Nos vamos nadando por aquí, pasamos la calle Victoria de esta región y así por fin llegamos a la Liga Pokémon. Y ahora nos vamos a por... ¡Buah, amiga! Pues no que he llegado yo también aquí, si es que soy una bestia. ¡Sí! ¡Que te calles ya! Empieza con Staraptor y nosotros con Natasha. Usamos danza espada, él usa danza lluvia, atacamos, nos pega con abocajarro y cae debilitado por la piel tosca. Le sigue Rápidas, quien cae de un terremoto, y a este le sigue Snorlax. Atacamos con terremoto, usa bostezo y con una garra dragón lo dejamos KO. Nos dormimos, saca a Roserade y ahora cambiamos a Bronia. Usa campo de hierba, atacamos con bomba lodo, él usa bola sombra y con otra bomba lodo lo dejamos KO. Le sigue Empoleon. Atacamos con energibola, usa foco resplandor y con otra energibola lo debilitamos. Por último saca a Hercross, al que debilitamos con brillo mágico. Y ahora sí, así se nos ha quedado el equipo. Veamos qué tal nos trata el alto mando si vamos con el equipo de la jefa. El primer combate lo tenemos contra Alecran. Empieza con Dustox y nosotros con Natasha. Usamos danza espada, usa tóxico y ahora atacamos con terremoto, debilitándolo. Le sigue Hercross, al que debilitamos con garra dragón, y a este le sigue Beautyfly, quien cae de una garra dragón. Saca ahora Vespiquen, quien también cae de una garra dragón, y por último saca a Drapion. Usa terremoto, debilitándonos, y ahora sacamos a Gepard. Nos golpea con un crítico de tajo umbrío, usamos terremoto, le cura, atacamos de nuevo, nos da otro crítico de tajo umbrío, y con otro terremoto lo debilitamos y ganamos el combate. El segundo combate lo tenemos contra Gaia. Empieza con Quagsire y nosotros con Himeko, aunque cambiamos al toque a Bronia. No nos afecta tóxico y ahora usamos energibola, debilitándolo. Le sigue Whiskas, quien cae de una energibola, y a este le sigue Sudowoodo, quien también cae de un golpe. Le sigue Golem. Usamos energibola, usa pulimento, le cura, atacamos de nuevo, le vuelve a curar, usamos bomba lodo, envenenándolo, usa terremoto y con una energibola lo derrotamos. Por último saca a Hippowdon, al que debilitamos con energibola. El tercer combate lo tenemos contra Fausto. Empieza con Dribbling y nosotros con Sile. Falla hipnosis, usamos bola sombra, ahora sí acierta y nosotros cambiamos a Himeko. Falla con la férrea, nos quemamos por la llama esfera, usa puya nociva y atacamos con escaldar, debilitándolo. Le sigue Steelix, al que debilitamos con escaldar, y a este le sigue Lopunny. Usa patada salto alta, usamos escaldar, nos curamos con recuperación, falla patada salto alta y ahora atacamos con escaldar, dejándolo KO. Saca ahora Dribbling, usa reducción, nosotros rayo hielo, congelándolo, se cura con la valla, atacamos de nuevo, le cura con restaura todo y cambia con relevo a Infernape, al que atacamos con rayo hielo. Usa bocajarro, nos curamos con recuperación, no vuelve a atacar y ahora usamos escaldar, debilitándolo. Por último saca Dribbling de nuevo. Cambiamos a Bronia, usa reducción, fallamos bola sombra, usa fuego fatuo, ahora sí le damos, le cura y usa reducción, y ahora con una última bola sombra lo debilitamos y ganamos el combate. El cuarto combate lo tenemos contra Delos. Empieza con Mr. Mime y nosotros con Natasha. Usamos danza espada, pone reflejo, nos bufamos más, usa brillo mágico y ahora usamos puya nociva, debilitándolo. Le sigue Medichan, quien cae con garra dragón, y ahora saca a Alakazam, quien nos debilita con psíquico. Sacamos ahora a Sile, usa maquinación, atacamos con bola sombra y luego con golpe bajo, debilitándolo. Le sigue Girafari, pone pantalla de luz, usamos pulso umbrío, usa rayo, atacamos de nuevo y ahora usamos otro golpe bajo, debilitándolo. Por último saca a Bronzong, usamos bola sombra, pone un espacio raro, ataca con terremoto, nos curamos con valla cidra, usamos bola sombra, se cura con la valla, usa otro terremoto, nosotros usamos bola sombra, le cura, atacamos con bola sombra y golpe bajo, si le resiste el terremoto porque somos amiguis, le cura, y ahora atacamos con dos bolas sombras seguidos, debilitándolo y ganando el combate. Y ahora sí, por fin, tenemos el combate final de este reto, el combate contra la campeona, Cynthia. Empieza con Spiritomb y nosotros con Bronia, usamos brillo mágico, se cura con la valla, nos pega con psíquico y ahora cambiamos a Sile, quien es inmune a psíquico. Usamos bola sombra, ella usa pulso umbrío, le cura, atacamos dos veces seguidas y nos golpea con un crítico de pulso umbrío, debilitándonos. Sacamos a Bronia de nuevo, con quien lo debilitamos con brillo mágico y ahora saca a Miloti. Atacamos con energibola, ella usa rayo hielo, debilitándonos y ahora sacamos a Welt, con quien lo debilitamos con esfera aural. Le sigue Gastrodon, atacamos con esfera aural, usa tumba rocas y ahora le damos un crítico de esfera aural, dejándolo KO. Le sigue su propio Lucario. Cambiamos a Gepard, quien recibe una esfera aural, usa maquinación, atacamos con tumba rocas y ahora nos vuelve a golpear, debilitándonos. Sacamos a Welt de nuevo, con quien lo dejamos KO con esfera aural y ahora saca a Roserade. Usamos foco resplandor, nos golpea con brillo mágico, usamos maquinación, nos vuelve a pegar y con otro foco resplandor lo dejamos KO. Por último saca a Sugarchomp. Welt esquiva terremoto porque somos amiguis y le atacamos con pulso dragón, debilitando.
evitándolo y ganando el combate. Y así es como nos hemos pasado Pokémon Diamante Brillante con el equipo de Cynthia. Hemos tardado un poco en completar el equipo, ya que varios Pokémon de los que tiene esta señora en su equipo se consiguen ya avanzado el juego, y creo que es de los mejores equipos que tienen los campeones pese a ser de cuarta generación. Los Pokémon se pueden cubrir bien entre ellos y en general tienen buen tanqueo con Milotic y Gastrodon, y buen daño tanto físico como especial. Aunque la mecánica del poder de la amistad sigue sin gustarme, creo que de no habernos ayudado al final seguramente habríamos perdido el reto. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal. Vuestro apoyo se agradece mucho, mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.